Muy bien, amigos, continuamos en esta mañana de la edición 65 de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com, edición que se va a emitir el viernes 8 de octubre, como todos los viernes, y le estamos dando la bienvenida a Ricardo Terán en Rosario de Santa Fe, que se suma a Eliseo Sequeira y Alejandro Barreto en Montevideo y a Ramón Di Sequilla en Madrid. Buenos días, Ricardo. Hola América, ¿cómo están? Bueno, esperando la temporada alta, como dicen, mal dicha temporada alta en Argentina, pero ya con un fin de semana extra large que ya les voy a contar con qué perspectiva viene. Por cierto, son muy, pero muy buenas. Muy bien. Lo que es muy, pero muy malo fue la cancelación de la firma MSC de toda la operación en Argentina y por ende la cancelación de 62 escalas en Uruguay. Es una muy mala noticia para... es una muy mala noticia para mucha gente. Es una trancada ahí que le va a costar bastante más, principalmente a la Argentina, en cuanto a número y a volumen, pero en economías pequeñas como la uruguaya, 62 llegadas menos es un número preocupante. Si bien, como hemos manifestado nosotros más de una vez, el movimiento de cruceros tiene sus bemoles. A nadie le puede caber en la cabeza decir de que no es bueno de que vengan los cruceros. No siquiera queremos que se entienda ese posicionamiento, pero evidentemente el tema cruceros es mucho más vistoso que efectivo. Reitero, es mucho más vistoso que efectivo. 62 llegadas a Uruguay de una sola empresa tienen su efecto, pero relativo. Recuerdo, Ramón, hace ya unos cuantos años, un día que nos invitaron a comer a bordo, justamente, creo que era un MSC, que fuimos con el tender desde ahí, desde La Pastora, a bordo, a almorzar y al regreso, yo ya me iba y me dijiste, vení, quedémonos un rato acá y miremos, hagamos marketing, me acuerdo que me dijiste. Habían 2.500 pasajeros. Entonces con Ramón nos quedamos en un costado mirando la larga fila de pasajeros que regresaban a bordo. Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que más de 2.000 de esos 2.500 subieron al barco con las manos vacías. Y unos pocos, quizá 200, 300, traían alguna bolsa del Indian Outlet o de alguna comprita que habían hecho en Punta del Este, pero los menos. Entonces ahí veíamos la realidad que no se dice de los cruceros, ¿no? Que muchos son pasajeros brasileños que compran cabinas de 400, 500 dólares a pagar en 10 cuotas. ¿Es así o no, don de Isequilla? Totalmente, esta medida tiene desnuda una realidad del turismo uruguayo. Yendo primero a lo específico de los cruceros, me recuerdo muchísimo esa anécdota que acabas de contar, con la cual no demuestra que, o sea, por un lado la causa es que esos pasajeros brasileros era un público de bajísimo poder adquisitivo, que compraba sus tours en el supermercado, o los vendía en un supermercado, y vendían la cuotita. Y por otro lado,
Uruguay no ha sido, en cuanto a turismo internacional, un destino en sí mismo, sino un anexo de Argentina. Y no, y lo demuestra esto, cuando Brasil dice que no quiere a Argentina, no sé por qué, Cae Uruguay. cae Uruguay. Entonces, lo cual me parece absurdo y creo que Uruguay lo tendría que defender. Yo me acuerdo cuando Perdón, empezaron... lo está haciendo, Ramón, lo está haciendo y sé que hay intensas gestiones con el Ministerio de Turismo de Brasil, pero yo creo que lo está haciendo porque está obligado a hacerlo, pero de ahí a que consiga algo a esta Bueno, pero altura del partido. si lo hacen de corazón y metiendo, pueden conseguirlo. Porque Uruguay no es un peligro sanitario para Brasil. En todo caso, Brasil sería un peligro Al sanitario revés, para Uruguay. al revés. Argentina sí es un peligro, porque como Argentina no sabe si está diciendo la verdad o miente, porque desde que nos mintió en la aftosa, nunca más nadie en el mundo le va a creer nada. Que no nos escuche Ricardo. Lo lamento mucho, Ricardo. Y te lo dice una persona que nació en la Argentina, que hizo el servicio militar y perteneció al ejército argentino y soy soldado de la reserva del ejército argentino. Así que puedo hablar de la Argentina como quiera. Acotado esto, cuando se empezaron los primeros cruceros y se empezaron a hacer encuestas después del primer año, se demostró que, y eso lo conocimos, esa información la conocimos en Miami, en la Feria Mundial de Cruceros, una feria muy interesante En el para el Sea que Trade. sí, para el que le gusta el tema de cruceros y el negocio de los cruceros. Es muy interesante esa feria. Y ahí las encuestas demostraban que uno de los objetivos de los cruceristas, o sea, pensemos, los cruceros que visitaban Uruguay, unos venían desde el sur, tocaban Uruguay y seguían para Brasil, o sea, con origen de pasajeros argentinos, y otros venían desde el norte con origen de pasajeros brasileños, tocaban Uruguay y seguían para la Argentina. Esa era la doble vía en lo general que había. Y en las encuestas se demostraba que la mayoría del atractivo era que incluyera Punta del Este. Los cruceros que no tenían la escala de Punta del Este perdían atractivo, tanto para los brasileros como para los argentinos, que era no eran cruceros internacionales, no era que llegaban los americanos con sus camisas hawaianas. Era un turismo local que recibimos, por lo menos hasta que yo estuve viviendo allá. No sé en los últimos 5 años qué ha pasado, pero no creo que haya cambiado fundamentalmente. Entonces esto demuestra que no hemos sabido vender como destino. Ayuda a mi teoría de que Uruguay internacionalmente tiene que salir solo a venderse como la puerta de entrada a América, y ahí revertir y no ser un opcional, porque en este caso está demostrando, está desnudando que Punta del Este y Montevideo era un opcional de Argentina para los brasileros y un opcional de Brasil para los argentinos. Dicho esto, si bien los ingresos que puede recibir una ciudad de cruceros no es lo mismo que un turista propiamente dicho que pernocta, es interesante. Inclusive la administración de puertos ha recibido mucho dinero porque han cobrado la tasa de migraciones, que para los exiguos presupuestos que tiene la administración de puertos era una cifra importante. Y tengo entendido, no te lo podría asegurar, que Uruguay no ha gastado grandes sumas en hacer que los cruceros visiten Uruguay, que ha sido más demanda de los propios cruceros, por lo que decíamos antes, porque hay otros destinos que tienen sus teorías de venta, sobre todo en el Caribe, que invierten cifras fabulosas para convencer a los cruceros que hagan escala ahí. El tema de los cruceros es un negocio multimillonario que reconozco que en el fondo no termino de comprender, o sea, no termino de comprender el costo
de un crucero, de construirlo, de mantenerlo, de operarlo, con la facturación que puede, inclusive trabajando a full y con tarifas plenas, que sabemos que en los cruceros las tarifas plenas no son. Cuando se perdió las comisiones de las compañías aéreas, se mantuvieron las comisiones para las agencias de viajes de los cruceros, que son muy altas. Y era un excelente negocio, me acuerdo en mi época de agente de viajes, era un excelente negocio vender cruceros, porque los márgenes eran muy importantes. Pero el negocio del crucero en sí nunca lo entendí. Cómo se manejan esas cifras fabulosas, y que no veo el retorno inmediato, pero debe ser buen negocio porque tontos no son y están Evidentemente. Ramón, vos diste en el clavo al decir que hay cosas que no entendés. Y es evidente, somos muchos los que no entendemos muchas de las cosas del mundo de los cruceros. Recordemos, cuando nosotros estábamos en nuestra juventud trabajando en turismo, los transatlánticos eran eso, transatlánticos. O sea, los grandes vapores eran transatlánticos. Hacían la ruta entre América y Europa, que era su leitmotiv, su razón de ser. Cuando el avión se come al barco, las empresas navieras dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí aparecen como los carros de galleguito, los cruceros, ¿no? Uno atrás del otro. Entonces, es una industria que tiene sus bemoles. Tú hablabas recién de las comisiones para los agentes de viajes, que eran muy importantes. Sí, también es muy importante el negocio para aquellos destinos, aquellas escalas, mejor dicho, donde se ofrecen servicios en tierra que son prácticamente mandatorios. Es decir, que si no salís en esos servicios, no te conviene bajar del barco, cosa que no pasa al 100% ni en Punta del Este ni en Montevideo. La gente se anima a bajar del barco y a dar la caminata, entonces no es tan redituable, digamos, y lo estamos viendo, conversando con los distintos operadores, sobre todo en Punta del Este, donde hay una enormidad de unidades de transporte destinadas en un principio para esa función, y que con el paso de los años cada vez trabajan menos o cada vez les rinde menos. Para el destino, para la economía del país, lo que deja el movimiento de cruceros es muy, muy bajo. O sea, porque ¿qué es lo que deja? Es la compra de suministros, la reposición de suministros para el consumo a bordo. Alguna cuestión que tenga que recargar combustible o no sé qué, la propia embarcación. Pero partamos de la base, los pasajeros no pernoctan, no comen, no contratan servicios en su mayoría, entonces es lo que digo, es un muy lindo panorama ver los puertos llenos de barcos acá, o la bahía, mejor dicho, en el caso de Punta del Este, porque no tenemos puerto para atraque, pero es todo muy relativo. Aquí tenemos a Eliseo, que parece el penado 14 haciendo señas. A ver, ¿qué es lo que le Pero pasa? antes de darle paso al liceo, tocaste un tema importante que yo había olvidado ahora recordar. En su momento, el Ministerio de Turismo, estoy hablando de hace unos 10 años atrás, hizo un esfuerzo grande para que me acuerdo, porque lo conversé en su momento con Liberov, para que fuera origen de pasajeros y en Sí. una escala donde no se podía, en principio por el sistema de cruceros hay escalas que se puede ascender y descender y otras escalas que no, que inclusive te retienen el pasaporte. Yo creo que hace menos de 10 años de eso y hubo algún éxito. Cuando recién empezó, hubo un éxito porque había un programa que te vendían el pasaje aéreo de, suponete, San Pablo, Montevideo,
ahí pasabas una noche en Montevideo, te embarcabas, era un programa bastante interesante, lo mismo para los de el Buenos Aires-Montevideo. Creo que el que más lo hizo fue Costa, ¿no? Creo que fue Sí, creo que no sé si no fue exclusivamente Costa el que lo hizo. Sí, No puede sé a ser, lo sí, sí. mejor cuántos pasajeros terminó moviendo, no lo sé, pero eso es interesante, porque te empezás a convertir en un lugar de origen. Cuando vas a la Florida a tomar un Bueno, crucero, se pelean la ciudad de Miami con Fort Miami, Fort Lauderdale, Lauderdale ya es. y están peleando cabeza a cabeza Claro, dónde suben los pasajeros. ahí Este, sí que da envidia ver ese movimiento y ver lo que es ese panorama, ¿no? y otra Bueno, cosa que deja dinero a los cruceros, y tú muy bien lo dijiste, es todo el aprovisionamiento de las naves. claro, Un buque cuando llega a puerto, lo mismo cuando un avión aterriza, necesita un montón de servicios, que ese es el el ingreso. pasajero ni se lo imagina, todas las Ese es cosas el que tienen que ingreso. pasar para que salga el barco. Ese es el Y ingreso que se contabiliza en el rubro cruceros. El ingreso del inicio. combustible, Claro, alimentos, claro, claro, reposiciones, arreglos claro, por desperfectos, reparaciones urgentes que cuestan muy caras porque son urgentes. claro. Hay un negocio brutal que es asistir a un buque en puerto. Ajá. A ver, Sequeira, ¿qué pasó? Ya Ramón me quitó parte de mi alocución, como corresponde a un viejo antiguo agente de viaje. Sí, la parte, primero, los cruceros, según las encuestas del Ministerio de Turismo, dejaban menos de $50 por cabeza y por pasajero, ¿correcto? O sea, era un gasto muy exiguo. Pero siempre se dijo que era mucho más lo que gastaban las empresas armadoras en los procedimientos de atraque y desatraque y en el aprovisionamiento y arreglo, ¿correcto? Pero hay un tema que nunca se midió eficientemente, siempre se dijo, pero nunca se midió, es el papel del crucero, ¿no? Como llegada de pasajeros para ver el destino y ver si La promoción es un promoción folleto del destino. espectacular. Es un folleto Exactamente. espectacular. Sí, sí, sí. Exactamente, pero ¿y qué es lo que pasa? Nunca se supo cuántos de esos pasajeros que bajaban efectivamente eran de la región y cuántos eran de esta región. Eso otro debe que tenemos en cuanto a No los me números. digas de migraciones. No No me sé si digas es que de migraciones no migración. tiene ese Yo, dato. yo te diría que no, ni siquiera, yo iría a las agencias armadoras, a las agencias, a ver si pueden dar esos números, pero no precisa que migraciones para No eso. pasaban por migraciones, eran pasajeros en tránsito, no tenían ingreso en el país, ni egreso. No tenían ingreso, pero bueno, sí, pero tenían que bajar con la documentación. Sí, Y pero migración no. supongo que si bien el pasajero no hace el trámite de migraciones, la empresa tendrá Sí, que rendir por cuentas. eso te digo que es la empresa y no migraciones a la que hay que pedir esos números. Tenés razón, tenés razón. Bueno, muy bien. Ese es el panorama de los cruceros y en este bloque, rapidito, Ramón, vamos a recordar que 26 y 27 de octubre vas a estar en Barcelona, en BCN 2021, la cumbre de líderes por el futuro del turismo. ¿Vienen bien los preparativos? ¿Cómo está la cosa? Bueno, estamos muy contentos porque vamos a ser testigos de un hecho, testigos presenciales y no a la distancia, por tus amigos Zoom y tus amigos webinares, este, que sabes que no son mis amigos. Pero los Eh, usás. no, bromas aparte, es muy importante, es la primer gran evento, después de Fitur, que se hizo en mayo, pero el primer gran evento con un contenido exclusivamente, y no ferial, sino exclusivamente congresual, de turismo en España después de la pandemia, un evento que se hace en Barcelona,
Barcelona estuvo muy inteligente en atraerlo, pese a que se ha dedicado a expulsar a todos los eventos que había, pero en este fue muy inteligente en atraerlo. Y líderes mundiales del turismo van a discutir el nuevo turismo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el futuro del turismo? Entonces, la temática es interesantísima. Hay gente muy escéptica que dice que esto no va a servir para nada. No me pongo ni en un bando ni en el otro, pero creo que es un buen ejercicio intelectual, es una buena reflexión poder reunirse y decir, bueno, ¿dónde estamos y qué va a pasar en el futuro? No a dónde queremos llegar, porque donde queremos llegar seguro que no llegamos, ¿eh? Llegaremos donde la vida quiere, donde Dios quiera. No, por supuesto. Pero digo, dentro de la importancia que tiene la cumbre del 26 y 27 en Barcelona, no estamos ajenos. Hicimos, como recordarán nuestros seguidores, la entrevista a Jorge Brown, el director de la citada cumbre. Y en esa entrevista charlamos sobre la nueva situación que había en el Ministerio de Turismo, y dejamos caer la idea de que estaría bueno que se retomara la eventual participación de las autoridades uruguayas. Y bueno, si bien no tenemos la confirmación de parte del ministro Viera aún, sí sabemos que la organización, como lo dijo el propio Brown en la entrevista, le cursaba la invitación al ministro. ¿Es así, Ramón? Es correcto, y la administración, los gestores del evento consideran como confirmada la presencia del ministro, pese a que nosotros todavía no hemos podido confirmarlo internamente, pero para los La organizadores del Congreso presencial. está confirmada la participación presencial del ministro. O sea No que así del nosotros... director nacional, que No, también fue invitado, porque tú te lo secuestras y te lo llevas ahí está. al Caribe. El mundo del turismo está colaborando con el Portal de América. Le manda al ministro de Turismo de Uruguay a Barcelona para que Ramón lo vea allá, y al director nacional de turismo lo manda a FIEXPO, que es lo que nosotros vamos a cubrir personalmente en la misma fecha. Vamos a coincidir prácticamente, y también hay novedades con respecto... Perdón, antes de salir de la cumbre, nos han solicitado, como te había anticipado, una participación. Está saliendo, ya salió un formulario que completamos, y está saliendo un trabajo que está realizando nuestro departamento de edición a cargo de Diego Rodríguez, un contenido audiovisual que se nos solicitó. Lo estamos enviando, creemos que en el día de hoy. Eso con respecto a la cumbre. Y con respecto a FIEXPO, sí podemos adelantar que va a estar, como dijimos, el director nacional, Roque Bodián, va exclusivamente al foro político, una jornada que es maravillosa, que para los que nos gusta analizar y entender y tratar de comprender esta actividad, es como asistir a un gran slam. O sea, el foro político de FIEXPO, con la participación de representantes oficiales y privados del mundo del turismo de reuniones, es algo espectacular. Este año lo vamos a poder mostrar, si Dios quiere, como nunca lo hemos hecho hasta ahora, a pesar de que hemos estado en prácticamente en todas y cada una de las ediciones de FIEXPO. Esta es la 14ª. Se realizaron 6 en Uruguay, 3 en Perú, 3 en Chile. La 13ª, como bien lo recordó Nardone, tuvo lugar en el LATU durante este año, y ahora en el LATU en Uruguay, y ahora se hace en Cartagena de Indias, en Colombia. Y en ese foro político
como Portal de América es el media partner de la feria más importante del tema, y una de las en América Latina, y una de las más importantes del mundo, la organización nos ha ubicado en una situación preferencial, en una ubicación preferencial dentro del esquema del foro, para que podamos transmitir prácticamente que en vivo. Lo vamos a hacer a través de Facebook y de Instagram, y lo que podamos por Twitter también, de un foro político que, desde ya les digo, va a dar que hablar. Y antes y después de Fiexpo vamos a estar en Medellín y en Bogotá, y en el día de ayer tuvimos el primer contacto con ProColombia, quienes nos están organizando precisamente como del gobierno colombiano, la agenda para que podamos aprovechar cada minuto que estemos en ese querido país cafetero, a donde vamos a retornar con mucho gusto. Entonces, este es el bloque que teníamos para ustedes, combinando cruceros con coberturas, o sea, viajes, o sea, turismo, lo que nos atrapa. Enseguida volvemos, ya con la participación de todo el panel. Vamos a hablar de apertura de fronteras, vamos a hablar de medidas gubernamentales, vamos a tener las novedades de Argentina con Ricardo Terán. Enseguida volvemos.